Bien, vamos a ver los enterovirus. ¿Sí? Estos enterovirus son un grupo de virus que tienen una característica común que es ingresar por el tracto digestivo y eliminarse también por el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Dentro de los enterovirus que vamos a ver, todos forman parte de la familia Picornaviridae, la cual está formada por 4 géneros. De estos géneros, solo 2 son patógenos para el humano. Podríamos decir que uno de ellos es el rinovirus, el cual lo vamos a ver en otro teórico, ya que es el cuadro clínico que produce es a nivel del árbol respiratorio superior. Y los que vamos a ver hoy son los poliovirus, los enterovirus, ¿sí? De los cuales tenemos poliovirus, tipo 1, 2 y 3, y los no poliovirus, los cuales hay 63 virus involucrados. Entre ellos tenemos Coxsackie, A y B, hechovirus y enterovirus, que van desde el tipo 68 al 71. Estos enterovirus, ¿sí? De la familia Picornaviridae comparten características clínicas, epidemiológicas y ecológicas que los hace para el tratamiento en común. Todos replican en el tracto gastrointestinal humano, ¿sí? Son virus desnudos, icosaédricos, de pequeño tamaño, entre 20 a 30 nanómetros, y su genoma es una RNA de simple cadena de polaridad positiva. Epidemiológicamente vamos a decir que el humano es el único reservorio conocido, ¿sí? La transmisión va a ser fecal-oral, aunque también puede ingresar por vía respiratoria. Y los objetos con los cuales va a penetrar en nuestro sistema va a ser a través de objetos inanimados que estén contaminados con las deyecciones de los pacientes que eliminen estos picornaviridae, a estos enterovirus. Los cuadros clínicos suelen tender a ser leve, por lo tanto vamos a tener un gran número de portadores asintomáticos o portadores sanos, los cuales van a ser los encargados de mantener y distribuir la patología. Se suelen producir brotes endémicos o brotes epidémicos fundamentalmente en las temporadas de verano a otoño. Y como su transmisión es fecal-oral, están relacionados con un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Ya que esto favorece la diseminación a través de estos componentes fecales donde está el virus y fundamentalmente va a actuar sobre niños lactantes y niños. Bien, en cuanto a su patogenia, los virus ingresan por vía oral o por vía nasofaringea, van a producir una primera replicación viral en el tejido linfoide o faringio, fundamentalmente, o si no, pueden llegar hasta la parte intestinal donde van a producir esta primera replicación en las placas de Pey. A partir de allí se va a producir una diseminación sanguínea para impactar sobre los órganos blancos secundarios que puedan ser piel, miocardio, meninge, páncreas, sistema nervioso central. Allí van a producir la mayor sintomatología de la patología y el daño que le va a producir a las células puede ser por un daño directo, como es el caso del virus polio, productor de la poliomielitis, o por una exacerbación en la respuesta inmune, como es en el caso de los virus Coxsackie. Los cuadros clínicos, la mayor proporción de cuadros van a ser asintomáticos, pacientes que no van a presentar sintomatología aparente, pueden presentar sintomatología respiratoria leve y los cuadros en menor proporción, pero los más severos, van a presentar desde dolor muscular, erupción cutánea y llevar a la impactación sobre los órganos sobre los cuales van a producir el mayor daño son la miocarditis, la encefalitis y la parálisis, que es la patología mayor. En este cuadro podemos ver algunos de los virus nombrados, ¿sí? Y los cuadros que pueden producir. Obviamente que los cuadros de parálisis y de síndromes meningios van a ser los más severos. En cuanto al aislamiento, en general los aislamientos lo vamos a hacer o por aislamiento de virus, para lo cual es necesario tener cierta infraestructura, la cual no se encuentra disponible al alcance de todos. eh, Solamente están en los centros regionales de diagnóstico. Y las muestras a hacer para buscar este agente va a estar dada por heces, exudados de fauces, líquido cefalorraquídeo, orina, secreciones conjuntivales, nasales. En estos materiales también podemos hacer detección antigénica o detección de genoma viral. Estos sí son metodologías un poco más accesibles en cuanto a que hay en varios sitios del país implementada metodología para esto.
o hacer la búsqueda de anticuerpos, con lo cual nos va a conllevar a, a un, a un diagnóstico un poco más tardío, ¿sí? Y tener en cuenta que lo que necesitamos buscar es IgM. Si buscamos IgG, recordar hacer parcerología, con que ya vamos a estar haciendo un diagnóstico tardío. En cuanto a la profilaxis, en los virus no polio, es decir, los Coxsackie, los ECO, los otros enterovirus, no existe una vacuna para aplicar, ¿sí? Sí tenemos para aplicar ciertas profilaxis de higiene personal, limpieza de elementos contaminados, educación sanitaria, atención de la primaria de la salud. Vamos a hablar ahora un poco individualmente de uno de estos enterovirus en particular, que es poliovirus, el cual produce la patología mayor, ¿sí? No es muy frecuente, hay poca frecuencia, pero la patología es bastante importante. La patología asociada a este poliovirus es la poliomielitis, ¿sí? La enfermedad está causada por los 3 serotipos de poliovirus. Se va a caracterizar por un inicio con una fiebre brusca, súbita y de malestar general, para proseguir en algunos casos a la patología mayor y secuelante, que es la parálisis flácida asimétrica por destrucción de células nerviosas. La destrucción de estas células nerviosas es irreversible, ¿sí? Ahora bien, en todos los pacientes que se infecten por estos poliovirus, solo del 0,1 al 1% de los pacientes van a desarrollar la enfermedad mayor con la parálisis flácida. Epidemiológicamente, este virus dijimos que se transmite de forma fecal oral por contacto directo. El hombre, el hombre va a ser el único reservorio, ¿sí? Y de este virus existen dos virus, dos linajes. Un linaje de virus salvaje, que es el cual produce la enfermedad, es el cual se encuentra en el medio ambiente, y un linaje de un virus vacunal, que es el que se utiliza para la vacuna, ¿sí? La cual es un agente que tiene una virulencia disminuida y no ocasiona la patología principal. En el 1988, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para erradicar la polio. Este plan fue bastante exhaustivo y se logró erradicar la enfermedad tanto de la Europa Occidental como de Australia y América. Actualmente solo hay polio salvaje o polio endémica en algunos países como Nigeria, Pakistán, Afganistán, Irán, parte de Rusia, Ucrania, donde es endémica esta patología, y a partir de viajeros que estén en esa zona y regresen con el agente se pueden producir algunos brotes endémicos. Por ejemplo, se produjo en septiembre y febrero del 92 y 93 en Holanda, como se produjeron en el año 93 en Canadá, como se produjo en el año 90. Y en el año 1994, las Américas es certificada como libre de polio, es decir, a partir de ese año no se encuentra polio salvaje en ninguno de los países de América. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, a partir del año 1956, se produjo la primera epidemia, cual dejó bastantes pacientes secuelados, los cuales todavía aún nos podemos observar. Ese año se produjeron 6.490 casos, ¿sí? Lo que equivale a una tasa de 33,7% casos por cada 100.000 habitantes. Posteriormente a eso, los brotes han sido muy esporádicos y puntuales. Ha habido un brote en la década del 70, entre el 70 y el 71, en el noroeste de Argentina. Se observó otro brote en el 78 al 84 en el noroeste y en el noreste. Y el último caso observado a partir de virus salvaje fue en el año 1984 en la en la provincia de Salta. A partir del año 1984 no se han vuelto a producir casos de por cepa salvaje, es decir, por la cepa que circula libremente en el ambiente, ya que ha sido erradicada de nuestro país. Pero en el año 2009, ¿sí? Se notificó de un caso de parálisis flácida. Todos los casos de parálisis flácida deben ser notificados obligatoriamente, ¿sí? Y este caso de parálisis flácida era de un niño de 1,3, de 1 año, 3 meses de edad, que estaba internado en el Hospital Garrahan, pero que provenía de la ciudad de San Luis. Cuando se aísla el agente causal y se lo tipifica en el laboratorio de referencia nacional,
Se observó que era un virus polio, pero de la cepa vacunal, es decir, un virus Sabin derivado que poseía un 1% de mutación. Estos virus Sabin, estos virus vacunales, no son virulentos. Ahora bien, un porcentaje de ellos podrían revertir la virulencia y este es el caso de esta causa. O sea que este niño en este año ya no fue no fue por la patología del virus salvaje, sino que fue producida por la vacuna, ¿sí? Por la cepa vacunal. Teniendo en cuenta esto, haciendo un reconto de los años 2009 a los 2011, teniendo en cuenta todos los menores de 15 años, se observó que ha habido varios casos de gripe, de polio vacunal, ¿sí? Estos que están aquí son los casos diagnosticados, estos son los casos probables, los casos denunciados, ¿sí? Y los casos confirmados. Si vemos ahí, ha habido algunos casos esporádicos de esta polio postvacunacional. Bien, esta polio postvacunacional la podemos ver que está bastante distribuida, ¿sí? Pero bueno, esto no son casos de contagio natural de la enfermedad. O sea, cuando hablemos un poquito de la vacuna, vamos a explicar nuevamente qué es esto de la patología postvacunación. En cuanto a la patogenia, la infección aguda se puede presentar con afectación del sistema nervioso central o sin afectación del sistema nervioso central. De los pacientes que se contagian de polio, el 95% de los casos van a ser subclínicos y no van a presentar afectación en el sistema nervioso central. Va a ingresar, como dijimos, por vía oral, se va a multiplicar en los tejidos linfoides regionales, se va a diseminar a través de sangre o por los filetes nerviosos hasta alcanzar el sistema nervioso central, donde va a producir necrosis de las motoneuronas, tanto espinales o del tallo cerebral o del bulbo raquídeo, dependiendo de a dónde impacte el virus. Esta necrosis de la motoneurona es irreversible, por lo tanto las motoneuronas estas van a quedar, no van a poder actuar más y los músculos que son inervados por van a quedar desenervados y atrofiados al carecer de uso. Si tenemos en cuenta todas las infecciones por virus polio, el 90% va a pasar como inaparentes, ¿sí? Pero estos pacientes, a pesar de que no van a tener sintomatología, pueden ser portadores y eliminar los virus, por lo tanto van a ser los responsables de la diseminación de la enfermedad. El 8% de la infección febril va a ser indiferenciada, ¿sí? Va a haber un 1% de meningitis aséptica y como dijimos antes, solo el 0,1 o el 1% de los pacientes que recibieron que se infectaron del virus van a producirle la enfermedad mayor, que es la enfermedad paralítica. Este virus es un virus bastante resistente, que resiste la temperatura ambiente y lo podemos encontrar con todo aquello que sea contaminado con las heces, como el agua y los alimentos, como también de los pacientes portadores pueden ser eliminados en leche o heces. Un paciente enfermo o un paciente asintomático va a eliminar el virus durante una. Entonces, entre los cuadros clínicos podemos encontrar una enfermedad inaparente, estos van a ser los portadores asintomáticos, una poliomielitis abortiva, es una infección leve, que no llega a la parálisis o que la parálisis es revertida, ¿sí? Una meningitis aséptica, indiferenciable de otros agentes causales de meningitis, y la enfermedad mayor, que es la poliomielitis paralítica, la cual si se instaura en el paciente, se instaura en forma rápida, brusca, más o menos a los 48 horas de iniciado de que ha sido infectado el paciente. ¿Qué pacientes son los mayores riesgos? Los pacientes con mayores riesgos van a ser las mujeres embarazadas, los individuos que hacen ejercicio durante la infección, los amedictolizados, la inyección intramuscular, aquellos pacientes que han tenido trauma quirúrgico y por supuesto los niños. En cuanto al diagnóstico, en todo caso de parálisis de presentación aguda debe ser tomado como polio hasta que se demuestre lo contrario y debe ser denunciado en el sistema de denuncia nacional. ¿Con qué otros agentes o con qué otros cuadros clínicos podemos hacer diagnóstico diferencial de esta presentación de parálisis? Con casos de Guillain-Barré, con la mielitis transversa y con la neuritis traumática, todos estos no son causas infecciosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo de la polio? Es aislando el agente de las heces, ¿sí? O aislándolo también de fauces, amígdalas, líquidos cefalorraquídeos.
En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico antiviral contra este virus. Sí, lo que se deben hacer medidas de sostén y teniendo en cuenta que algunas cepas de estos virus atacan preferentemente los nervios que inervan el aparato respiratorio, las medidas de sostén pueden ser la asistencia mecánica respiratoria. En cuanto a la profilaxis, encontramos dos tipos de vacuna. La vacuna Savil o BPO, ¿sí? La cual fue inventada en el año 1956 a 1958. Esta vacuna es una vacuna de aplicación por vía oral y producida por virus atenuados. Estos virus atenuados son virus de polio que han sido pasados a través de cultivos celulares y han perdido la capacidad de virulencia, ¿sí? Por lo tanto, no poseen la capacidad de producir la infección. Y la vacuna parenteral, la cual es realizada a partir de la cepa salvaje, pero que ha sido inactivada por fórmula. Esta es la vacuna Salk o vacuna BPI, la cual se desarrolló en 1952. Ambas vacunas han sido usadas, son usadas actualmente, ¿sí? Y tienen algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la vacuna de tipo Sabin, en cuanto a las ventajas, es una vacuna de fácil administración, ya que es vía oral a partir de gotitas, ¿sí? Es barata, tiene su costo de producción y costo de aplicación es muy bajo. Al ingresar por vía oral causa inmunidad, produce inmunidad de tipo intestinal o oral por tipo IgA, la cual es la primera barrera para defender el ingreso del virus. Y tiene la particularidad de que al ser un virus vivo, imitar o realizar el ciclo propio del virus de replicación y eliminación por heces, lo cual nos favorece crear un efecto de rebaño. Este efecto de rebaño es que si tenemos un individuo vacunado, el virus se va a replicar en él y va a ser eliminado por heces, y este virus vacunal eliminado por heces puede ingresar a otros pacientes, a otras personas cercanas, haciendo una vacunación de tipo indirecto. La desventaja más importante que posee la vacuna virus Sabin es que 3 viriones de cada 10 millones de partículas virales activas pueden revertir la neurovirulencia. Es decir, que esta proporción de virus, estos 3 viriones de cada 10 millones, podían producir un cuadro de parálisis flácida. Esto es lo que ocurrió con ese caso que mostrábamos antes del niño del año 2009. ¿Sí? Y la otra desventaja es que es termolábil, con lo cual hay que cuidar muy bien las cadenas de fríos. Ahora bien, esta vacuna de virus vivo atenuado no podríamos aplicarla en los niños si presentan alguno de los siguientes cuadros, ¿sí? Todo niño inmunosuprimido por cualquier causa, niños con VIH-Sida, niños con cáncer, niños que tomen esteroides. A estos niños está totalmente contraindicada la aplicación de la vacuna Sabin, como así también no podemos aplicársela a los conviventes de este grupo, por este efecto rebaño que estaríamos inoculando a estos niños inmunosuprimidos indirectamente. Esta es la ventaja de las vacunas de tipo Salk. La vacuna de tipo Salk actúa como un virus no replicativo, no se replica en nuestro organismo, por lo tanto no va a ser virulento. Desde este punto de vista son muy seguras. Dan respuesta humoral de tipo mediana o moderada, ¿sí? Son fáciles de conservar y por supuesto la podemos aplicar a los inmunocomprometidos. En cuanto a las desventajas es que debido a que estas tienen una moderada respuesta humoral, hay necesidad de varias dosis, de una aplicación de mayor cantidad de dosis que en el caso de Sabin. Y no van a dar respuestas a mucosas ya que es una vacuna de tipo parenteral. Durante nuestro país la vacunación inicial era con vacuna Sabin, ¿sí? Sabin oral, ya que todavía teníamos virus circulando, por lo tanto teníamos que vacunar con ella para favorecer este ingreso del virus. A partir de hace unos 15 años atrás se cambió el esquema a un esquema combinado. Este esquema combinado es el que vemos acá, donde se daban 2 dosis de IPV, es decir, de la parenteral de la Salk, y después una tercera dosis de Sabin oral con 2 refuerzos de Sabin oral. Este esquema de vacunación estuvo activo hasta el 31 de mayo del 2020. A partir de junio del 2020, este esquema combinado se modifica a un esquema de vacuna única, no combinada, solo realizada por IPV, solo por vacuna de tipo Salk, ¿sí? Y dando solo 4 dosis, ¿sí? El esquema de vacunación actual es de
La primera dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 4, tercera dosis a los 6 meses y un refuerzo recién al ingreso de edad escolar. Y solo aplicamos vacuna de tipo Salk. Bien, pasamos a otro virus, un virus un poco diferente, pero que también causa patología a nivel digestivo pero alto, es el virus de las paperas, el cual causa la parotiditis. La parotiditis es una enfermedad aguda con una fiebre de inicio incidente, ¿sí? Produce hinchazón y dolor en las glándulas salivales. El virus, dijimos que el virus ocasional de esta paperas es el virus de estas parotiditis, es el virus de la papera. El virus de la papera es de la familia Paramyxoviridae, es un virus envuelto de simetría icosaédrica y su genoma es un RNA monocatenario de polaridad negativa. En cuanto a la epidemiología, la papera es endémica en todo el mundo, ¿sí? Se produce brotes tanto en otoño como en invierno. Suele resultar poco frecuente los cuadros en niños menores de 1 año, ¿sí? Y los grupos más susceptibles son el grupo etario de niños que van desde 5 a 9 años. Puede producir papera en adulto, con lo cual hay que tener mucho cuidado con cierta sintomatología en el adulto, pero si nosotros hacemos una relevancia, si nosotros relevamos la presencia de anticuerpos en los adultos, vamos a encontrar que del 80 al 90% posee anticuerpos, lo cual nos indica que la mayor parte de la población adulta ya estuvo en contacto con el virus de la parotiditis, ¿sí? Con el virus papera, o en su niñez o en su adolescencia, independientemente de ella haya tenido o no la sintomatología. El reservorio de esta enfermedad es únicamente el hombre. Bien, ¿cómo es el mecanismo de patogenia? El contagio se hace a través de microgotas respiratorias, ya sea porque estas gotas directamente ingresan al tracto respiratorio o por los objetos inanimados contaminados con estas gotas que ingresan por vía oral. Ocurre más frecuentemente en invierno y primavera y va a afectar a cualquier glándula salival, ya sean las parótidas, ya sean las sublinguales o las submaxilas. El cuadro clínico. El cuadro clínico inicia con escalofríos, dolor de cabeza, falta de apetito, malestar general y fiebre relativamente baja. Y se produce como síntoma la inflamación de una o ambas glándulas salivales, ¿sí? De cualquiera de la localización que veíamos antes. Ahora bien, de todos los pacientes que se infectan con virus parotiditis, solo del 25 al 30%, perdón, del 25 al 30% van a cursar asintomáticos, ¿sí? Y de los que sean sintomáticos, ¿sí? Va a haber alguna proporción que va a tener complicación hacia otros órganos. Por ejemplo, entre el 5 y el 10% puede producir encefalitis o meninges. Un 20% de los hombres le puede producir una epididimoorquitis, la cual puede llevar a la esterilidad, y un 5% de ooforitis. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es fundamental clínico al observar los signos y síntomas, ¿sí? Y el diagnóstico de laboratorio buscando el agente causal solo va a quedar relegado para aquellos casos más severos que son las de manifestaciones extraglandulares, es decir, cuando las complicaciones afectan a otros órganos. En cuanto a la profilaxis, hay vacuna para papera, la tenemos implícita, la tenemos introducida dentro de lo que es la triple viral. Así que bueno, el calendario de vacunación actual nos permite vacunar, nos permite conocer, ¿no es cierto?, en qué momento hacemos la aplicación de la vacuna triple viral, la cual nunca darla antes del año de vida. Bien. Ahora vamos a cambiar de agentes, ¿sí? Vamos a ver otro grupo de agentes, ¿sí? Que no son ni enterovirus ni tienen relación con la parotiditis, ¿sí? Este grupo de agentes, ¿sí? Producen encefalitis, es decir, inflamación del encéfalo cerebral. En general, estas encefalitis son producidas por virus zoonóticos, ¿sí? Virus de los animales, que son trasladados hacia nosotros a través de un vector. Estos vectores suelen ser insectos. Por lo tanto, la encefalitis va a estar dentro de lo que se llaman las enfermedades transmitidas por artrópodos, ¿sí? Los agentes que producen esta encefalitis los podemos encontrar dentro del grupo de los arbovirus, es decir, los virus transmitidos por artrópodos, ¿sí? Esta encefalitis es una enfermedad neurológica. Según la zona afectada, vamos a tener desde meningitis, si se afecta el síndrome de las meninges, encefalitis o mielitis.
Estos agentes productores de encefalitis van a ingresar a través de la picadura del artrópodo. ¿Cuál vector va a ser? Los mosquitos, ¿sí? Tanto mosquitos, que ya vamos a ver algunas especies especiales de mosquito que transmiten estos agentes. Una vez que el virus ingresa a nuestro cuerpo a través de la picadura del artrópodo, esta primera replicación es en piel y en los nódulos linfáticos zonales, desde donde van a hacer una diseminación hematógena para llegar hasta el sistema nervioso central. Aquí tenemos una lista de virus implicados en las encefalitis: virus Rocío, San Luis, virus japonés, Valle de Murray, ¿sí? El lugar de origen de estas infecciones virales, donde fueron aisladas por primera vez, el vector, como vemos, son mosquitos del género Aedes, mosquitos del género Culex. El género Culex son los mosquitos habituales que tenemos en las casas, los mosquitos domésticos. Hay involucradas algunas garrapatas de la especie de los géneros Ixodes, ¿sí? Y en general se dan como patologías estacionales debido a que en estas épocas del año hay mayor cantidad de prevalencia de mosquitos. Bien, el reservorio de estos arbovirus, de estos virus productores de encefalitis, son las aves, ¿sí? En el ciclo selvático o externo al urbano o no urbano, el virus se mantiene en las aves y se pasan de aves enfermas a aves sanas a través de las picaduras de los mosquitos que se alimenten de estas aves. ¿Qué pasa con la encefalitis a humanos? Bien, cuando los huéspedes humanos accidentalmente se introducen en este ciclo o los vectores salen de este ciclo y se introducen en el ámbito urbano, allí ocurre las encefalitis en humanos y también las encefalitis en otros grupos de vertebrados, como pueden ser animales herbívoros grandes como los caballos o las vacas. La transmisión interhumana es muy baja. Solo hay una relación de transmisión a partir de una transmisión parenteral, es decir, por ejemplo, por transfusiones sanguíneas. Bien. Acá vemos que hay dos ciclos, ¿sí? Acá falta una parte del ciclo de donde está preservado en las aves, ¿sí? O a partir de pequeños animales, y estos pequeños animales al entrar en el ciclo urbano, ¿sí? Utilizando como vector a los mosquitos, nos van a introducir el agente en nuestro cuerpo. Geográficamente, estas encefalitis, sí, están bastante restringidas su localización, ¿sí? Aunque por las migraciones humanas siempre hay traslados. Por ejemplo, en América vamos a encontrarnos fundamentalmente con virus San Luis y virus Rocío, ¿sí? Y si vemos, ¿sí? El virus del Nilo se encuentra en Europa y países africanos, el virus japonés se encuentra en países asiáticos. Entre los cuadros clínicos se presentan con reducción del nivel de conciencia. El paciente, una vez que adquiere la enfermedad y llega a su sistema nervioso central, convulsiones, parálisis flácidos, algunos signos similares al Parkinson, ¿sí? Entonces, podemos tener una serie de cuadros clínicos. La encefalitis va a ser el cuadro mayor. Este cuadro de encefalitis va a incluir las meningoencefalitis, las enfengomielitis, fiebre, nivel de alteración de conciencia, signos de disfunción neurológica. Un cuadro de una meningitis aséptica, donde se produce un cuadro que es indistinguible de otros cuadros de síndromes meningio por otros agentes, y el cuadro menor, que es la cefalea febril, que es una fiebre de cefalea sin signos de trastornos o disfunciones neuronales. En cuanto al aislamiento, podemos hacer aislamiento de virus. El aislamiento de virus, volvemos a repetir, solo se hace en algunos centros, en centros de referencia del país. Sí podemos detectar anticuerpos, ¿sí? Utilizando reacciones buscando IgG o IgM, y si hacemos IgG vamos a necesitar muestras pareas. En cuanto al tratamiento antiviral, no hay un tratamiento específico. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos hacer control y prevención, podemos hacer una vigilancia serológica y epidemiológica, observar la aparición de estos cuadros, estudiar el contexto de la aparición del cuadro para saber epidemiológicamente si tenemos un brote o no. Hacer una vigilancia clínica y virológica, podemos investigar también toda la presencia de encefalitis en animales, ¿sí? Podemos hacer un control de los vectores y fundamentalmente sí hay una vacunación animal, ¿sí? Que es eficiente tanto en caballos como en vaca, que es de donde
generalmente tenemos la mayor cantidad de cuadros trasladados a humanos. Vamos a hablar un poquito del virus que produce la encefalitis, del virus de la encefalitis de San Luis, ya que lo tenemos bastante cerca. En Brasil se han dado casos de estos y en nuestro país también ha habido casos de encefalitis de virus San Luis. La incubación de este virus es entre 4 y 21 días. Las fórmulas clínicas comienzan con malestar, fiebre, cefalea, somnolencia, anorexia, náuseas, mialgias, inflamación de garganta o tos. A partir del primero o del cuarto día de la infección van a comenzar los signos neurológicos o meningios, ¿sí? Alteración del nivel de conciencia, reflejos normales, temblor, signos talámicos, detalles cerebral y función cerebral, dependiendo de qué parte del encéfalo esté afectado, y va a llevar al cuadro mayor, que es la convalescencia. Entre un 30 a un 50% de los casos, ¿sí? Va a producir astenia, irrevertibilidad, pérdida de memoria con temblor, y este cuadro, ¿sí? Puede perdurar hasta 3 años en el individuo. Pero la mayor cantidad de las personas infectadas con el virus de San Luis son asintomáticas, ¿sí? Tiene una tasa de infección de sintomáticos a asintomáticas de 1 en 800 en niños y de 1 en 85 en adultos mayores, ¿sí? Es decir, que solo uno de esta proporción va a producir el cuadro mayor de la infección. La encefalitis es más frecuente en mayores de 60 años y la tasa de mortalidad, sí, es solo del 2% en los adultos jóvenes, pero se eleva al 22% en los adultos mayores, ¿sí? Si vemos en este mapa, la encefalitis está bastante distribuida, la encefalitis del virus San Luis está bastante distribuida, y vemos que ha habido casos en Argentina, ¿sí? Tanto en provincias de Buenos Aires, Córdoba, en distintos años. Bien.